De nuevo agradecer a Sonia, Alejandro, que nos den esta oportunidad, que bueno, pues éramos los que faltábamos en participar en estos eventos, al igual que José Antonio, sí, hacia abajo, perdona. Ahí. Nosotros también hemos sufrido cambios en los últimos 2 años prácticamente. Criso, como empresa multinacional fabricante de aditivos para el hormigón, para la construcción, pues fue adquirida por el grupo Saint-Gobain, el grupo de materiales de construcción Saint-Gobain en 2021, con una estrategia clara del grupo Saint-Gobain en la descarbonización en todas sus líneas, pero apostando por la química, ¿vale?, como el eje o la pata que faltaba dentro del grupo, para seguir esa hoja de ruta de descarbonización del sector. Grupo Saint-Gobain tiene división de yeso, morteros, vidrio, tiene innumerables divisiones, y la única que faltaba, lógicamente, era la de los aditivos químicos, ¿vale? Este proceso de crecimiento de la división de productos químicos cristaliza en el año 2022, que pone ahí, con la adquisición de la multinacional norteamericana GCP Grace, más conocida para los que somos más antiguos en el mercado, Pieri Grace, cambió el nombre de GCP y se incorpora dentro de la estructura de Saint-Gobain como una apuesta de nuevo para seguir la hoja de ruta de descarbonización empleando tecnologías químicas, ¿vale? Al final, todas estas fusiones y adquisiciones tienen como resultado que la oferta de productos o portafolio de productos que tenemos nosotros y que incorporamos dentro de la estructura de Saint-Gobain pasa desde aditivos de hormigón, aditivos de molienda, como podéis ver, y la parte de sistemas constructivos que viene a reforzar toda la parte de una gama integral dentro de la construcción. Un poco entrando ya en el tema que nos ocupa hoy y siguiendo el hilo de la presentación anterior, que parece que no estaba preparada, pero me ha dado pie un poco a continuar con lo que José Antonio planteaba. Dentro de las diferentes estrategias que podemos plantear para descarbonizar, que yo aquí empleo un poco un término más amplio, ¿no?, en torno a la sostenibilidad, entendiendo la reducción de huella de carbono como una pata más dentro de esa sostenibilidad, encontramos diferentes estrategias, ¿vale? Lógicamente el cemento, como ha comentado la presentación anterior, es un eje fundamental, pero entendemos que no tiene que ser exclusiva, ¿vale? Entendemos que el siguiente paradigma que nos vamos a encontrar en los próximos años será la evolución de los áridos. Los áridos, al final, es el componente mayoritario de una formulación de hormigón, y entendemos que también se sumará a esta vía de sostenibilidad, reducción de huella de carbono, ¿vale? Y la tercera pata, la digitalización, como hemos comentado, como comentaba Alejandro en su introducción. Lógicamente, el cemento ahora mismo es el que está en la palestra, está el que está asumiendo el liderazgo de la descarbonización por todo lo que nos han comentado, trabajando en esa formulación de cemento con menor huella de carbono. Al final, como componente del hormigón, hay que, como podéis ver ahí, hay que meter el hormigón en una máquina y tenemos que sacar y producir elementos de hormigón. Al final, tanto el aditivo, el cemento y el hormigón somos constituyentes de un material. Al final, lo que se le pide a esos materiales es que las prestaciones del hormigón sean las mismas. No podemos asumir una descarbonización con una pérdida prestacional. Los parámetros de calidad de esos elementos finales tienen que ser los mismos. No podemos tener elementos con peor calidad. El mercado no va a asumir una reducción de calidad de ese material final en contraposición a la reducción de huella de carbono. Y, además, tenemos que conjugarlo todo con una competitividad. Ese material tiene que seguir siendo competitivo. Tenemos que competir contra, como en otros mercados, pavimentación en aglomerado, por ejemplo, pavimentación continua. Nosotros somos, afortunadamente, un país donde la pavimentación en hormigón
es masiva, pero no en todos los países del entorno se produce una pavimentación en hormigón como la que tenemos nosotros. Al final, un poco lo que percibimos, es una realidad. ¿Cómo está evolucionando el cemento? Pues lógicamente desde los tipo 1, sin adiciones, tipo 2, con adiciones singulares. Singulares me refiero que pues estamos acostumbrados a cementos con una adición, con otra adición. Empezamos a evolucionar hacia cementos con mezclas de adiciones, ya no es solo una adición, ya tenemos dos. Y la evolución natural es terminar en sistemas más complejos, sistemas cementantes más complejos, donde pues probablemente no haya solo una adición, podamos encontrar 2, 3 adiciones, ¿vale? Al final, como se comentaba, el factor principal es la reducción del factor clinker, ¿vale? Y eso hace que el sistema cementante que está entrando en el hormigón sea más complejo a nivel químico, ¿vale? Afortunadamente, el pavimento de hormigón pues es quizá el elemento de hormigón más agradecido a la hora de poder reducir y poder tener un impacto en la huella de carbono. ¿Por qué? Porque pues al final no son elementos estructurales, no son elementos armados. Es decir, ahí tenemos pues lógicamente un mayor recorrido, como veíamos en los ejemplos anteriores, pues mayor campo de juego para poder emplear cementos con menor huella de carbono sin que estemos con un entorno más restrictivo como es el código estructural. El impacto en las resistencias mecánicas pues no es tanto a nivel prestacional, sino a nivel de manejabilidad de la pieza. El índice de compacidad, que es algo que pues solemos pasar por encima, pero en estos elementos normalmente semisecos, vibrocompactados, pues tenemos que vigilar mucho el índice de compacidad de esa pieza. Y con estos nuevos sistemas cementantes, pues tenemos que vigilar cómo se comporta ese hormigón, ¿vale? Poníamos de manifiesto las resistencias iniciales. Lógicamente, estos elementos de pavimentación, terrazo, adoquín, baldosa, pues son más sensibles, lógicamente, al proceso de curado. Nos impacta mucho en nuestro proceso productivo. Y para mí, siempre nos olvidamos del último punto, que son los criterios estéticos. Al final, el pavimento de hormigón prácticamente lo compramos por lo bonito que es, por sus características, por el color, por las terminaciones. Tiene un componente estético que impacta y que no tenemos que perder de vista. Este proceso de introducción de nuevos cementos, pues tenemos diferentes impactos, ¿no? Impactos que, pues al final la tecnología de los aditivos químicos pues viene a ayudar, lógicamente, a que ese producto final, que es el adoquín, el terrazo, pues sea conforme. Tenemos que poner el foco en los procesos de curado, ¿vale? Los sistemas cementantes, al llevar más adiciones, pues tienen unos procesos de curado, ni buenos ni malos, diferentes. La absorción de agua, como comentábamos, pues es un parámetro que pues tenemos que tener bien monitorizado porque impactará en las prestaciones finales del material, ¿vale? Resistencias, coloración, lógicamente la tonalidad de los materiales que vamos a usar tendrá su impacto en la coloración, lógicamente, y un fenómeno que pues no está en ninguna carta de especificaciones de materiales, que son fenómenos asociados, ¿no? Que podemos encontrar, que son pues la principal patología, las eflorescencias, ¿no? ¿Qué ocurre con esos pavimentos en su durabilidad a nivel de eflorescencias, ¿no? Como principal punto de preocupación en lo que son pavimentos, ¿vale? A nivel químico, ¿en qué estamos trabajando o cómo nos enfrentamos a estos retos? Pues principalmente tenemos que buscar fundamentalmente aditivos acelerantes que sean capaces de activar esas adiciones. Vamos reduciendo clinker, vamos aumentando adiciones. Necesitamos tecnologías químicas que sean más activas con esas fases no clinker, ¿no? Y tenemos que encontrar tecnologías químicas que tengan esa velocidad diferencial. ¿Por qué? Porque dentro de ese sistema cementante cada parte va a ir con una velocidad diferente, ¿no? Estas nuevas tecnologías de acelerante
necesitamos que trabajen todas al unísono para que a las 24 horas, o a las horas, como comentaba Alejandro, pues esos adoquines, esos terrazos, pues sean manipulables. Un punto crítico es la hidrofugación. Al final, pues adoquines, terrazos, baldosas, pues el parámetro quizá crucial de estos materiales es la absorción de agua, la hidrofugación. Estos sistemas cementantes con menos clinker pues van a tener una cristalización diferencial y tenemos que trabajar con lo que llamamos hidrofugación híbrida. Esos hidrófugos híbridos que tienen que ser capaces de hidrofugar la pieza con sistemas cementantes pues diferentes, ¿vale? Y luego trabajamos, esta es quizá la última línea de trabajo que hemos empezado recientemente, que es, atendiendo al factor de compacidad, empezar a trabajar con, a veces aislados o incorporados en otros productos, agentes de compactación, ¿no? Para que, bueno, pues esas piezas podamos corregir cierta discontinuidad granulométrica, sobre todo en la fase fina. Como decía, no solo el cemento tiene su hoja de descarbonización aplicada a los pavimentos, entendemos que el árido será el siguiente en incorporarse en este proceso, ¿vale? Estos cuadraditos, bueno, pues al final pertenecen a la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos y bueno, pues son los retos que se ponen como asociación que, bueno, pues haciendo un análisis no exhaustivo de cada uno de ellos, pero bueno, empezamos a percibir que una de las líneas futuras será el empleo de áridos locales, áridos de proximidad, no son a la cocina, ¿no? Los áridos de kilómetro cero. Normalmente alrededor de las plantas podemos tener materiales que sean susceptibles de ser usados, pero debido a su calidad pues no nos interesa. Reducción del transporte, el empleo de árido reciclado que cada vez más en el hormigón pues está siendo, o por lo menos nos está sonando más. Respecto a los áridos, pues ¿qué encontramos? ¿Qué dificultades podemos encontrar? Pues principalmente la absorción, contenido de finos, coeficiente de forma y la presencia de contaminantes arcillosos, ¿vale? Al final, esto, como todo tiene un impacto, el impacto principal que tenemos dentro de la fórmula del hormigón es que nos va a costar alcanzar las relaciones agua-cemento objetivo. Si no tenemos finos en esas arenas, pues problemas de segregación, ¿vale? De exudación. Podemos perder resistencia si tenemos un exceso de finos, ¿vale? El material, como hablábamos del índice de compacidad, pues podemos perder resistencia y podemos consumir de una manera, pues no exponencial, pero bastante evidente, tanto agua como aditivos si la arena o el árido presenta una contaminación de arcillas, ¿vale? En este sentido, pues al final nuestro trabajo como empresa química es desarrollar aditivos que pues vayan enfocadas al árido, ¿no? A intentar corregir todos esos problemas que aparecen en el árido, ¿vale? Principalmente pues polímeros con absorción gradual, polímeros con una alta densidad, una alta masa, si no tenemos finos en los áridos que nos ayuden a retener ese agua. Bueno, varios ejemplos, también tratando el árido para inhibir la arcilla, bueno, diferentes estrategias dentro del universo árido, arenas que entendemos que estará por llegar, ¿vale? Y finalmente, y de esto pues normalmente se habla poco o hablamos poco, que la digitalización del sector, ¿vale? Es un sector, bueno, pues que yo creo que todavía hay campo para digitalizar y entender cómo sensorizar, ¿no? Poner sensores en aquellos puntos del proceso que nos ayuden a capturar datos, ¿no? Y esos datos procesarlos, ¿vale? Para empezar a entender de una manera más precisa nuestro proceso productivo, ¿vale? Como ejemplo, pues ahora mismo estamos trabajando en la monitorización en tiempo real con sensores vía satélite de la madurez del hormigón, ¿no? Somos capaces en tiempo real de ver el proceso de madurez de ese hormigón, las resistencias que vamos teniendo a tiempo real
y nos permiten optimizar los procesos, por ejemplo, de curado. ¿Cuánto tiempo van a estar las piezas en un túnel de secado? Pues si están 8 horas porque es costumbre, si es 6 horas, 5 horas, eso impacta radicalmente pues, si tenemos estaciones de generación de vapor, por ejemplo, pues en la reducción del consumo del gasoil para la caldera. Es decir, hay medidas que son simples de hacer y los equipos los tenemos, pero tenemos que saber dónde aplicarlas, ¿no? Y entonces estamos ayudando a los fabricantes a arrojar luz en esas edades muy tempranas del hormigón en las que pues, no tenemos que esperar 7 días a romper una pieza, sino que lo podemos ver en las primeras horas, ¿vale? Al final la digitalización la entendemos, y con esto termino, en que impacta en la sostenibilidad, en la productividad y en la visibilidad o en el control de calidad de todo el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues entendemos que dentro de esta hoja de ruta de descarbonización del sector del prefabricado tenemos que hacer un abordaje pues, de diferentes actores, ¿vale? Y en principio parece que esto es todo. Bueno, me vas a permitir hacerte una pregunta, no sé si tan comprometedora, igual he elevado mucho el listón anteriormente con José Antonio. Bueno, en el caso de los fabricantes, nosotros, si podemos hacer una distinción así un poco en cuanto a cómo trabajan los prefabricadores, habría que separar los que hacen estructuras armadas, pretensadas, de los que hacen productos más de catálogo, de hormigón en masa, como los pavimentos. En el primer caso, el uso de los aditivos es algo que ya desde hace muchos años, con los superplastificantes, fluidificantes, acelerantes, etcétera, está mucho más implantado. Yo creo que ya no hay fabricante que no los utilice. En cambio, en pavimentos yo creo que ha costado bastante más, hasta el punto que quizás todavía hoy, más de uno, más de dos, todavía desconocen o lo ven como un coste y no tanto como una inversión, la mejora que le pueda dar. ¿Qué percepción tienes acerca de esta ayuda? Porque el aditivo yo creo que sirve para ayudar, por encima de todo. ¿Cómo lo están implantando, cómo están recibiendo este mensaje los fabricantes de pavimentos y lo extrapolo a otros tipos de fabricantes de bloques, etcétera? Sí, efectivamente es un universo, ¿no? El de fabricante del hormigón semiseco, ¿no? El hormigón semiseco pues siempre normalmente ha sido pues un hormigón en el que la química ha costado entrar. ¿Por qué? Porque como comentábamos antes, los cambios los hacíamos de 10 en 10 años, la inercia del mercado era mucho más lenta. Yo creo que ahora estamos viendo en el mercado cambios de 10 en 10 meses. El fabricante que hace lo mismo de hace 15, 20 años probablemente le cueste, ¿no?, poner su producto al día en aspectos como la absorción de agua, la resistencia a fluorescencias, ese índice de compacidad, esa resistencia, porque las materias primas van evolucionando, ¿vale? Lógicamente el cemento tiene la solución y se están poniendo cementos pues, que ayudan, pero lógicamente necesitan un poco más, ¿no? Un poco más para esos sistemas cementales activarlos y para que pues el producto final tenga esos requerimientos, ¿vale? No serán problemas de resistencia, es lo que percibimos, la resistencia se llega, pero es todo lo que rodea a ese pavimento o a ese bloque, pues temas estéticos, temas productivos, donde podemos solventar ese gap que cada vez es más amplio. Gracias. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo por destacar una cosa aparte, y antes de dar paso a Aitor, el ejemplo este de Criso Maturix para predecir, que es una conversación, no recuerdo si fue contigo o un compañero tuyo, y además también me sirve de cuñita publicitaria. Lo incluí porque me parece una medida todavía, otra medida más para la descarbonización, porque me permite ajustar los tiempos de producción mucho mejor. O sea, saber exactamente cuándo puedo desmoldear o cuándo puedo descensar. O sea, que yo creo que esto también es interesante, que la tecnología, que ahora hablará también Aitor, pues que nos apoyemos en ella. Y es un sistema que yo creo que es muy interesante y que nosotros lo hemos incluido en el ciclo de 4 cursos online con Indespre. Creo que uno de vosotros hizo el curso y le llamó la atención. Digo, creo que es otra medida de las muchas que tenemos a nuestro alcance.